¿Qué más se puede hacer con un personaje tan poderoso como la cantidad de veces que ha sido adaptado? Desde los años 30, Kal-El ha tenido diferentes caras y ha atravesado diferentes historias hasta llegar a las manos de Zack Snyder en el 2013 con El Hombre de Acero, presentándose nuevamente con otra historia de origen para el kryptoniano que a su vez prometía ser el inicio de un universo cinematográfico para DC. 10 años después literalmente pasaron cositas, o más bien fue un tremendo fracasote, en donde incluso películas de autor fuera del canon de este universo generaron más que las historias del propio universo principal de DC. Ahora 12 años después, James Gunn hace un borrón y cuenta nueva, trayendo de regreso a este personaje sin tanto preámbulo y más acción para hacerle justicia a este universo de una vez por todas. ¿Y en qué resultó esta vez? Pues bueno, acompáñenme a hablar de esta película, la primera película del DCU y no del DCEU, Superman. Gente, muchas gracias por darle click a este video. Si ustedes ya vieron esta nueva película de Superman, díganme en los comentarios qué tal les pareció, si les gustó o no les gustó, prefieren las películas de Zack Snyder, lo que ustedes piensen, déjenlo aquí abajo en los comentarios que yo los estaré leyendo. Y sí, yo nunca estaba más emocionado por esta reivindicación que Warner le está otorgando a DC gracias a James Gunn y Peter Safran, por supuesto. Pero en esta primera película, Kal-El ya lleva 3 años siendo Clark Kent para el Daily Planet y Superman para el planeta Tierra. Cuando intenta detener la invasión del país de Boravia hacia Yarhanpur, Lex Luthor, cercano al gobierno de Boravia y enemigo del kryptoniano, ve una gran oportunidad en este conflicto político que ha abierto Superman para destruirlo, eliminarlo completamente mediante su creación Ultraman y con la ayuda de la ingeniera recuperar el poder y estatus que ejercía sobre Metrópolis y ahora en todo el mundo. En esta película, gente, encuentro algo que se agradece bastante y es que tengamos un tratamiento sobre Superman que lo vulnerabiliza, enfrentando miles de barreras, ideales y estructuras gubernamentales que comprometen su imagen, cuando solo sencillamente quiere hacer lo correcto, y no un tratamiento que simplemente exhiba a Superman con su lista infinita de poderes y habilidades una tras otra. Y con esto no quiero decir que me encantó ver sufrir a Superman, pero sí quiero decir que era la mejor manera de volver mucho más interesante a un personaje que siempre las ha tenido fáciles de ganar, de salir victorioso, que esta vez lo veamos en problemas por otra cosa que no sea la kriptonita. Bueno, en parte sí, pero va mucho más allá de eso. En esta historia de James Gunn veo un gran acierto en decidir no mostrar tantos flashbacks del origen y llegada de Superman. En su lugar opta por presentarnos a Kal-El como un superhéroe ya establecido, con compañeros ya relacionados y un villano previamente enfrentado. Todo lo que puede llegar a ser un contexto para las relaciones de los personajes no es tratado con tanta solemnidad o epicidad que termine endiosando y alejando al personaje de la empatía más básica. Todo lo contrario, de una vez van evidenciando qué es lo que está pasando, cuál es el conflicto y el punto de toda la película. Además, también lo veo como un gran acierto para que sea más eficaz el que te encariñes con esta nueva versión del personaje, que lo pongas de una vez en conflicto y en acción, y que no hagan como en otras películas en donde nos ponen un prólogo eterno en su origen y aún así deciden darle un tratamiento en su desarrollo, en su crecimiento de este chico es especial, hay algo diferente en él. Sí, ya nos dimos cuenta por el prólogo eterno que nos pusiste de Krypton, como si se hubiese tratado de un origen único y exclusivo para el personaje nunca antes visto. Pero bueno, eso ya quedó en el pasado. Aquí no se ponen a perder el tiempo. James Gunn le dio clic al botón de omitir intro y eso hace que cualquier personaje secundario, principal o lo que sea adquiera mucha más presencia. Hasta Eve, un personaje que se criticó mucho, para mí adquiere una lectura más profunda, más allá de ser la chica superficial. Y no me refiero a que por estas decisiones entonces personajes como Eve sean de repente muy relevantes para la trama. No, pero a pesar de que no hace la gran cosa hasta el final, tampoco me generó la sensación de que sobrara. Y eso, si me lo preguntan, solo nos habla de un buen guión. Aunque no es perfecto, porque sí debo decir que hay algunas cosas algo anticlimáticas en el guión, con diálogos que evidencian por completo cosas convenientes, como al inicio de la película en la batalla con Ultraman, cuando los empleados de Lex Luthor comentan en una batalla súper tensionante de la nada: parece como si supiera todos sus movimientos. Oh sí, esto ha sido gracias al estudio de años que le ha permitido estudiar todos los movimientos para cualquier situación que tenga. A ver, yo sé que también es con la intención de presentar y de avanzar al mismo tiempo en el enfrentamiento, pero se escucha cero orgánico. Y
incluso con los robots en la Fortaleza de la Soledad al inicio cuando están curando a Superman, que mencionan pero no a detalle qué pasó con sus padres, llega a escucharse mejor. No solo con los empleados del LexCorp, sino también con el mismo Lex Luthor. En gran parte reconozco cómo presentan y te intentan dejar en claro el odio y la envidia que tiene Lex por Superman, al ver que llega alguien de repente superpoderoso a robarse la atención y el respeto de Metrópolis que él tenía cuando es millonario y muy inteligente. Pero también le ponen unos diálogos que ni siquiera es como si pensara en voz alta, sino como si literalmente expusiera los post-its que tenían pegados en el tablero del Greatest Room James Gunn y Peter Safran, que dan demasiada información en tan poco tiempo y eso genera momentos poco convincentes. Como también cuando derrotan a Lex Luthor, y no es la batalla como tal porque me encantó, está muy bien dirigida, pero sí este monólogo que se saca Superman medio de la nada hacia Lex Luthor de mis buenas intenciones son lo que me hacen mucho más humano que tú. Y a ver, yo lo entiendo que es coherente con la bondad que le ponen a este nuevo Superman, pero es que no sé, se sintió como película de Scooby-Doo. Ahora que lo pienso, esto puede connotar, recordar a lo que uno literalmente siente cuando está leyendo un cómic, y esa pudo ser una intención al poner este tipo de diálogos, pero no sé, siento que suenan como de la nada en el guión porque siento que le bajó a la intensidad y al ritmo con el que venía la pelea. Pero bueno, toda la estrategia del Lex Luthor de difamar a Superman sí termina por funcionar como una distracción verosímil, pero me termina por sorprender que no haya gente que apoya a Superman, o no que no apoya a Superman, sino que no veamos gente que cuestione a Lex Luthor. Creo que le hubiera dado un poco más de verosimilitud a la película, que no por el hecho de que Luthor saque pruebas y diga cosas malas de Superman, toda la población le siga la corriente, porque en la película lo hacen ver como que todos de repente odian a Superman solo porque Luthor dijo, y hubiera estado más interesante un grupo de personas, un movimiento con criterio que cuestione a Lex Luthor, no sencillamente porque apoyen a Superman y lo idolatren, no, que cuestione lo que Luthor diga, cosa que se puede ver reflejada en el Daily Planet, a pesar de que aparecen como 3 veces con el personaje de Lois Lane, quien a pesar de que en el fondo sabe que las intenciones de Boravia hacia Yarhanpur no son buenas, tiene que ejercer su profesión con los hechos y no desde lo que ella cree. Pero un ciudadano que no es periodista, que se puede expresar, manifestar con total libertad, le hubiera dado mucho más potencia a todo el conflicto de la historia. También hay cosas pequeñas que yo me pregunto, como por qué nadie se preguntó en el Daily Planet qué pasó con Clark Kent cuando Superman se entregó y no volvió a aparecer. ¿Por qué Luthor Corp permitiría que alguien irrumpiera así de fácil en el universo de bolsillo como lo hizo Lois y Mr. Terrific? Sí, nos dieron una gran escena de acción muy bien dirigida, pero yo lo sentí medio regalado. Otra cosa que se le ha criticado a Superman a lo largo del tiempo es que es un personaje muy difícil de escribir por lo poderoso que es, y en esta película por momentos, sobre todo en el tercer acto, sí llegas a pensar con muchas escenas ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? ¿Acaso fui el único que se preguntó por qué no usó el rayo láser cuando su clon Ultraman lo estaba usando y él estaba completamente sometido en el piso, y usa el rayo láser hasta el puro final con los raptores? Pero bueno, a mí lo único que se me ocurre de por qué no lo hace es que al plantearnos a este Superman que literalmente solo quiere hacer el bien y que piensa que todo el mundo es bueno, también nos dan a entender con este discurso de la calidad de persona que termina siendo Superman gracias a la crianza de sus padres adoptivos y no del propósito con el que lo enviaron sus padres biológicos, que se le ha enseñado y ha aprendido que no puede usar todos sus poderes para cualquier situación. Como ustedes saben, esta película cuenta con la participación de muchos más metahumanos como Hawkgirl, Mr. Terrific, Metamorfo y Green Lantern o Guy Gardner. Gracias a las interpretaciones, la personalidad de los tres me encantó, pero no pude dejar de pensar en por qué nos involucraron con mucho más compromiso Hawkgirl y Green Lantern en la historia. Me parece muy buena decisión que Mr. Terrific sea el que más involucre porque es el menos conocido de esta Justice Gang, y eso de una vez ya lo está posicionando sin tanto pretexto. Pero Hawkgirl, Metamorfo y Green Lantern creo que solo están para hacer pequeñas tareas en la historia. Pasan sin pena ni gloria, y eso sí fue algo que no me gustó, a pesar de que sabemos que tendremos próximamente una serie Max Original en HBO Max de las Linternas Verdes, que seguramente estará Guy Gardner. Y en cuanto a la ingeniera y Ultraman, a mí me encantó la actuación de María Gabriela de Faría, pero sí he de decir que me hubiera gustado ver un lado más del personaje y no solo seguir órdenes de Lex Luthor, sino también saber qué es lo que piensa ella sobre todo eso. ¿Realmente en el fondo quiere hacer el bien
bien o para nada. Y Ultraman creo que sí está bastante desaprovechado, sobre todo se siente la decepción en la manera en la que ponen este plot twist al final de que es un clon de Superman. Le dan tiempo a explicar todo eso con ellos dos ahí frente a frente, pero curiosamente a él no le dan personalidad. Sí se entiende el por qué casi no habla y por qué solo sigue órdenes del Lex Luthor, pero es que es un personaje que, si alguno de ustedes no sabe, tiene un potencial enorme desde los cómics y representa una amenaza gigante para que lo hayan sacado del mapa tan rápido. Eso sí, aquí voy a defender a la película porque a mí no me parece que la película tenga que detenerse a cada momento para explicar el origen de Hawkgirl, de Mr. Terrific, de Green Lantern, de Metamorfo, de la ingeniera, de Ultraman, pretendiendo que así van a adquirir fuerza o presencia. Por el contrario, lo que hizo James Gunn de poner estos personajes de una vez en acción, para mí hace que conectes y entiendas quiénes son ellos, porque ahí mediante sus acciones demuestran quiénes son realmente, sin tener un flashback de me llamo tal, nací en tal, me gusta hacer tal cosa, me pasó tal cosa. Hay películas que les funcionan, como en el Spider-Verse, pero aquí en Superman entendí que para que los personajes sean contundentes no hace falta que me lo cuentes. Demuéstralo. Como por ejemplo, ¿nos dicen el origen de Krypto? No. ¿Es un personaje adorable y que funciona de todas formas? Sí. Pero lo que nunca me hizo cuestionar nada y que por el contrario me hizo conectar completamente con la historia fueron las interpretaciones. David Corenswet entrega un trabajo bastante digno de portar este traje. Transmite bastante bien esa mezcla entre inocencia pero fuerza y determinación que se propone en Superman, así como la gran química que tiene con Lois Lane, interpretada por Rachel Brosnahan, quien también se encarga de presentarnos a una Lois que intenta estar detrás de Clark y apoyar sus decisiones como Superman, pero quien no puede evitar de expresar lo que le incomoda y le preocupa sobre la forma de actuar de su pareja, así como le interesa ejercer su trabajo con profesionalismo y que por ello su relación con Clark no se ve afectada. Y por supuesto, Nicholas Hoult como Lex Luthor, quien a pesar de los diálogos sobreexplicativos y poco orgánicos, logra satisfactoriamente transmitir envidia y un egocentrismo desbordado por Superman, obvio, y por demostrar que nadie puede estar a unos pasos más adelante que él. Como el inicio de este nuevo universo, la película no me parece que esté mal. No creo tampoco que por el hecho de ser la primera película del universo tenga que ser una joya y perfecta. No sé quién metió ese cuento en Twitter de que la película tenía que ser un éxito sí o sí, o si no, adiós a este DCU. Si saben que ya se estrenó Creature Commandos, que ya se grabó Supergirl y que probablemente ya se esté grabando Lanterns, también creo que hay que permitirle crecer a la idea. Por una película no podemos decir que el proyecto que tiene en mente James Gunn resultará bien o mal. Sería un poco injusto. Tenemos que seguir viendo qué va a pasar y sin que nos demos cuenta seguro nos llevaremos una sorpresa. A pesar de que en muchas partes la película no se decide completamente con qué nivel de atención y tratamiento va a abordar a su historia y a sus personajes, y que termina llevándose lo más tentador de cada uno de los matices que le interesan. Esta película para mí, gente, representó definitivamente un suspiro, un descanso, un alivio al ver que este es un inicio prometedor para DC y al saber que está en las manos de un James Gunn que sabe lo que hace. Sí, la comedia puede tener cosas muy disruptivas para el tono épico y esperanzador que a pesar de todo intenta tener en cuenta, como la escena de los monos escribiendo hate a Superman, que a mí me encantó la verdad. Y sí, su historia puede abarcar momentos predecibles para la cantidad de personajes y cosas que están pasando, pero por esa misma, no sé si es saturación o sobrecarga de ideas, se nota que hay un objetivo, un propósito, una intención, un rumbo reflejados que va a estar moviendo las siguientes historias y que como consumidores, a diferencia del universo anterior, nos permitirá tener un horizonte más claro y que nos emocionemos de verdad porque sabemos qué es lo que nos espera. Yo finalmente a Superman le doy un 8 de 10. No sé si es mi película favorita de Superman, creo que por muy poco y por el cariño que le tengo prefiero por poco la película de Christopher Reeve, que para hacer una película de los años 70 en donde ni se pensaba de universo cinematográfico ni nada, es una película que tiene un Superman heroico, dulce, bien desarrollado, bien manejado y que ha envejecido tan bien con los efectos especiales y con la historia y relación que plantean entre Superman y Lex Luthor, y por el cariño que le tengo a Otis y por el reconocimiento que se le merece de ser de los primeros comic reliefs en hacerlo bien. La verdad es que la disfruto bastante cada vez que la veo
Y siéndoles muy sincero y aquí confesándoles, Man of Steel sencillamente no me gusta. Zack Snyder podrá ser muy bueno dirigiendo escenas de acción y eso sí se lo reconozco, pero la vibra mitológica como película de dioses griegos que le impone a Superman al solo exhibir y presumir sus poderes y ya, hace que todo se sienta oscuro, deprimente, y creo que para que un personaje así de poderoso empatice con la audiencia, la clave no es endiosarlo y por lo tanto alejarlo de nosotros, es de cierta forma acercarlo a nosotros, así veamos que puede salvar a toda una embarcación petrolera, algo que por supuesto a mi parecer logró mucho mejor la película de James Gunn, incluso lo logró mejor la del 78, y además la escena de la muerte del papá tiene que pasar a la historia como una de las escenas de muerte menos conmovedoras del cine. ¿Qué es ese argumento en el guión para la muerte del papá de... No, hijo, detente. El mundo no está listo para recibir a alguien tan poderoso como tú. Así que por eso prefiero morir por este tornado. Ok. Pero bueno, ya si quieren hablamos de eso en otro video. Ahora cuéntenme ustedes cuál es su película favorita de Superman y qué es lo que esperan para este nuevo universo de DC. ¿A ustedes si les emociona o la verdad prefieren quedarse con lo que intentó Zack Snyder? En mis redes sociales me pueden seguir como @JuanesMob en TikTok e Instagram. Los links se los dejo en la descripción y nos vemos en el siguiente video. Compartan este video, suscríbanse por favor, que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Adiós. Y Snyder fans, tranquilos, párchense, dejen ir, amar también es dejar ir.